Roma, 1517. Parte del botín de los bucaneros y aventureros europeos había llegado a manos de la todopoderosa Iglesia Católica. El Papa León X estaba reuniendo fondos para financiar la construcción de la mayor iglesia del mundo, la Basílica de San Pedro. El proyecto tardó más de 150 años en estar terminado. Un edificio costosísimo que simbolizaría el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero el Papa había ideado una nueva forma de recaudar fondos: explotar la fe de los fieles del pueblo llano. En aquel tiempo, la mayoría de los europeos vivían sumidos en la pobreza, la ignorancia y el miedo. Su única esperanza de una vida mejor era en la otra vida. Pero el acceso al cielo estaba rigurosamente controlado por la Iglesia. Y la salvación tenía un precio. Dankeschön. Liebe Frauen, meine Herren, bitte schön. Durch eine kleine Bezahlung an die Kirche. Los funcionarios del Papa recorrían Europa vendiendo la salvación en forma de certificados conocidos como indulgencias. En estos documentos, que se presentaban como pases de entrada al cielo, el Papa prometía la absolución de los pecados a cambio de dinero contante y sonante. Las donaciones también podían librar a los familiares fallecidos de su condena en el purgatorio. El vendedor estrella de la Iglesia en la actual Alemania fue Johann Tetzel. Tenía hasta un eslogan: Cuando una moneda en el cofre suena, un alma del purgatorio escapa de su pena. Pero había un monje valiente al que indignaba el cinismo con el que la Iglesia explotaba a sus fieles. Un monje decidido a poner fin a la codicia y corrupción de Roma. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó unos documentos en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Sajonia. En ellos formulaba 95 tesis contra la Iglesia. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es inmensa, no construye la basílica con su dinero, en lugar de con el de los pobres creyentes? La protesta de Lutero podría haber terminado ahí, pero gracias a un nuevo ingenio, desencadenó una revolución. La imprenta se inventó en China y se perfeccionó en Alemania. En 2 semanas había miles de copias de las tesis de Lutero circulando por tierras germanas. Y en 2 meses, el ataque de Lutero a la Iglesia Católica se había extendido por toda Europa. La Iglesia Católica contraatacó. El Papa acusó a Lutero de haber cometido una herejía y publicó un decreto de excomunión, lo que significaba que su alma ardería en el infierno. Lutero no se amilanó. Jugándose el todo por el todo, quemó el decreto y declaró que el Papa era el anticristo. En 1521, Lutero fue detenido y juzgado como hereje. Para entonces, de los 15 millones de libros que circulaban por Alemania, 1 de cada 3 estaba escrito por él. Su juicio fue presidido por el gobernante más poderoso de Europa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Lutero reconoció sin dudar que él era el autor de los libros ofensivos. Y rehusó retractarse.
Cuando le ordenaron renegar de sus obras, Lutero contestó: No renegaré, ni me retractaré de nada. Si ahora rechazase mis escritos, no haría más que contribuir a fortalecer la tiranía. Todos los intentos de silenciar al monje fracasaron. Sus protestas dividieron a la Iglesia y al pueblo. Algunos príncipes aprovecharon la oportunidad para liberarse del control de Roma y se unieron a la revolución, que fue conocida como la Reforma Protestante. Federico III de Sajonia fue uno de ellos. Simulando un secuestro, evitó que Lutero fuese quemado en la hoguera y lo ocultó en el castillo de Wartburg. Allí, escondido y disfrazado, Lutero prosiguió con su misión. Tradujo la Biblia autorizada por la Iglesia, en latín, al alemán del pueblo llano. Por primera vez, todos podían entenderla e interpretar la palabra de Dios por sí mismos. Pero las protestas que había desencadenado escaparon de cualquier control. En 1524 estalló una revuelta entre los campesinos de Europa Central. Y más de 100.000 personas fueron masacradas. Europa estaba dividida. Gran parte del norte se unió a la rebelión contra Roma y se puso del lado de los protestantes. En cambio, en el sur, la mayoría seguía fiel al catolicismo. En los años posteriores, millones de personas morirían en las sangrientas guerras de religión.